se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Aquí, todos viviendo en esta región de Cholula, los que estamos acá. Y pues un poquito padeciendo este calor que es propio de estas fechas, ¿no? Abril, mayo, sabes si llega hasta junio, parte de julio, si no empieza a llover pronto. Pero pues es la temporada de estas fechas. Y nosotros, por ejemplo, que estamos en altiplano quiere decir que estamos en un plano, o sea, en un valle, pero un valle que es alto, o sea que con respecto a otros valles que están más abajo, allá, por ejemplo, los valles costeros o en depresiones y todos ellos son valles bajos, o podríamos decir bajivalles o bajiplanos. En cambio, la región Puebla-Tlaxcala, sobre todo, y también la región de México, el Valle de México, son altiplanos, o sea, estamos en lo alto. Estamos a una altura pues un poquito pues, considerable. Entonces, de esta manera las temperaturas aquí pues no son las que están ahí en las zonas, en las costas, que si vamos para allá pues imagínense, los calores y el sol pues es tremendo. Aunque en realidad el cuerpo y todos los cuerpos de los seres vivos tienden a adaptarse a los medios, en este caso a las temperaturas, y termina uno, como dicen, aclimatándose, no matándose con el clima, sino aclimatándose, o sea, acostumbrándose a la temperatura que uno esté, que no sea de hecho pues muy extrema, porque hay temperaturas en donde ya no puede existir la vida, ni la humana ni otras, ya sea muy altas, demasiado altas o muy bajas. Es muy difícil vivir ahí. Pero pues aquí nosotros estamos en un altiplano y por eso las temperaturas no son tan extremas como en otros lugares. Pero así, bueno, pues hoy es 23 de abril. En 1995 se reunió en París, la UNESCO, se reunieron para declarar un día, pues sobre todo mandar un homenaje y a dos personajes principalmente, a que no se imagina quiénes son. Un tal William, que en español se diría Guillermo Shakespeare, o como se quiera llamarle, que muere un 22 de abril, pero es enterrado el 23. Y Miguel de Cervantes, Miguel Cervantes Saavedra,
también Garcilaso de la Vega, pero sobre todo estos dos, que son, podemos decir, monstruos de las letras, de la literatura. Ya sabemos, Cervantes, la obra póstuma por excelencia, la que nadie debe de dejar de leer si es que sabe leer. Si no sabe leer, pues aprenda y ya sabiendo leer. Uno de los libros que debería de leer es El Quijote de la Mancha. Un portento, un monumento a la humanidad. Realmente este libro, este volumen que crea Miguel de Cervantes. Y William Shakespeare, pues William Shakespeare es le dicen dramaturgos. Dramaturgos son gentes que se dedican a crear historias, o sea, a contar historias, a narrar historias. Gente que tiene pues la imaginación para contar, para narrar muchas historias, sacar de su imaginación. Por eso el nombre así muy rimbombante que les ponen es dramaturgos que hacen dramas. Drama quiere decir historia o cosas que pasan en la vida cotidiana. Y él era especialista en esto, o sea, escribió libros con estos dramas y unos se hicieron muy famosos, ya incluso se hicieron hasta películas de ellos. Por ejemplo, Antonio y Cleopatra, que son dos inventos de William Shakespeare, y los da a conocer con esta historia, crea estos dos personajes. Romeo y Julieta, usted cuánto no, si no ha leído el libro, pero sí ha visto alguna historia o alguna película, incluso hasta, por ejemplo, Cantinflas hizo una que le llamó, creo que Julio y Rumieta o algo así. Realmente una historia, una tragicomedia, porque termina en la muerte de los dos personajes, que ya se llevó al cine esta historia, la historia de Otelo también, Hamlet, este otro invento. En fin, realmente William Shakespeare, todo un prodigio ahí del siglo XV, de los 1600, cuando crea todas estas historias, estos personajes realmente importantes. Estas historias, de luego crea pues también novelas, también fantasías. Una de ellas se llama El sueño de una noche de verano, una historia. Otra se llama Noche de Reyes, un cuento de invierno. El mercader de Venecia, esa también ya es hasta película, ya está hecha película. Usted vea esa película, está muy buena. Dan un mensaje sobre todo pues de los tiempos de la época medieval, que es cuando ellos escriben estas historias. Y entonces estos dos personajes fallecen un día como hoy, más bien uno lo entierran un día como hoy y el otro fallece, y junto con otras personas también importantes de escribir. Y entonces la UNESCO decide, honrando su memoria, dedicar este día como Día Internacional del Libro. O sea, del libro, que es una cosa que para muchos es ajena. O sea, aunque usted no lo crea, mucha gente, muchas personas, sí, tal vez sí han visto un libro, pero pues lo han abierto, medio ojeado. Y ahí el problema, si saben leer, pues sí, medio que se enteran de lo que está ahí contenido. Pero si no, porque hay muchas personas que no saben leer, que son analfabetas. Aquí en México hay muchos. Pensamos que ya todos sabemos leer y escribir, y no es cierto. Usted nomás vaya a Linea, que tenemos aquí en la plazuela, y vea la cantidad de personas que llegan a inscribirse. Y algunos mejor ya no lo hacen porque dicen, ¿para qué? O me da pena, o sea, porque pues, esa época de aprender, pues es de otro tiempo, ¿no? Yo ya estoy grande, ya no quiero.
así de esta manera se ven los libros. Los libros, que no es otra cosa más que apuntar, anotar o dejar de alguna manera memoria de algún dato escrito. Por eso los libros pues tienen historia. Los libros se remontan pues a miles de años. Los primeros libros, claro que no eran de papel ni nada por el estilo. Escribían sobre los muros, las rocas, adentro de las cuevas. La gente escribía ahí, escribían lo que querían. Y sobre todo, pues como todavía no habían símbolos como hoy los conocemos, símbolos que significan sonidos, entonces se escribían con imágenes. Entonces eran a la vez pintores y eran escribientes, pues escribían historias. Una historia que ahí la relataban con imágenes, con figuras que hoy han sido encontradas y realmente sí, narran muchos hechos, dan muchos datos de lo que era y cómo se vivía en esos tiempos lejanos. Esos son los primeros libros que dejan las personas, las gentes, y que quedaron para la posteridad porque fueron escritos sobre roca o en lugares que no se podían alcanzar fácilmente, y ahí quedaron, y ahí están, para el que guste querer ir a verlos, a visitarlos en todo el mundo. Están estos primeros datos que escribe la humanidad, y entonces podemos decir que son los primeros libros que escriben. Después, cuando empezó a florecer, empezaron a inventar signos que representaran sonidos, se fue especializando esto de escribir libros y ya se fue restringiendo nada más a un grupo que eran los que conocían de signos, de símbolos. Ellos los escribían, ellos los interpretaban, ellos los leían y ellos los daban a conocer. Y entonces a estos se les llamó los sabios del mundo, los sabios que habitaban, que existían en todos los pueblos del mundo. O sea, en todos los pueblos empezaron a buscar la manera de escribir. Nos llegan datos de escrituras encima de barro, o sea, rascar en el barro, hacer escribir signos en el barro y ahí dejarlos. O sea, los primeros signos que pintaban, yo creo o que escribían, eran sobre todo numeraciones, números. Y por ejemplo, como había mucho comercio, entonces dibujaban ahí, rascando sobre el barro, la figura de un producto y luego la cantidad de ese producto que se iba a vender, que se iba a trasladar, que se iba a intercambiar. Y así empezaron. Mira, aquí te anoto en esta tablilla de barro, no la vayas a romper, es porque no está cocido y todo. Aquí te anoto lo que te estoy vendiendo, lo que te estoy intercambiando, y este es el producto, un dibujo hecho por él. Después supieron, se supo que el barro se podía cocer, y entonces ya quedaron ahí impresos estas primeras formas de escribir números y letras. Se sabe, por ejemplo, los pueblos antiguos, muy antiguos ahí en el Medio Oriente, como los hititas, que escribieron la letra cuneiforme, que usted en sus libros de texto los ha de haber visto, cómo escribían, cómo dejaban datos de lo que querían mandar. Y así muchos pueblos escribían en el barro. Después las pieles de los animales también, ya empezaron a conseguir tinturas de los productos, tanto de plantas como de animales, y sobre las pieles ahí empezaron a
a escribir. Vamos a un lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Vida solo hay una. ¿Tú cómo quieres vivirla? Aprende de la tierra, cómo cuidarla y mejorarla. Escucha Acciones por la Tierra. Todos los viernes a la 1 de la tarde, desde XHSBE 107.1 de FM. Voces de Tierras Milenarias. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, regresamos a Venerable Pan de Maíz. Aquí en México, en el Valle de Anáhuac, como le dijeron, o con muchos nombres que ha tenido, pues también desde épocas antiguas empezaron a escribir, a dejar registro de lo que sucedía, de lo que pasaba, sobre todo en estelas. Estelas son pedazos de roca grandes y talladas ahí, tallaban imágenes y tallaban símbolos. Todos los pueblos, en náhuatl, a estos que escribían, que dejaban pintados, se les llamaban tlacuilos. El nombre perfecto sería tlaixcuilos o tlaixcuilome, o sea, los que pintan, los que escriben. Ixcuiloa es el verbo escribir en náhuatl, en tlaixcuilo entonces el que escribe. Escribir era dibujar signos encima de cualquier cosa, o sea, roca, papel, barro, lo que fuera. Ahí se dejaban impresos algo que se quería comunicar, y que después, cuando se fue especializando la cosa, pues ya nada más quedó en manos de una élite, y se empezaron a llamar ellos mismos sabios, sabiondos, o como quiera usted llamarles, porque la mayoría de la gente pues ya no sabía. Cualquier cosa que querían saber tenían que recurrir a estas personas a que les explicaran qué pasaba con ellos, qué era de su vida, en fin, todo. Y pues ellos eran los que conocían la historia, conocían los hechos, narraban y todo, los interpretaban, los cambiaban a su antojo, en fin, muchas cosas pasaban con estas gentes, con estas personas que aprendieron a escribir. Los mayas, acuérdense de los mayas, hay códices, hoy nos llegan hasta nuestra época, códices mayas, códices mixtecos, códices zapotecas, códices del centro también, que desde esas épocas fueron escritos y nos llegaron. Muchos fueron quemados. Estos documentos, que también en náhuatl se les llamó amochtli, de amatl, que es papel, y mochtli, que es conjunto de papeles,
que se juntaban todos y que los conocían, los sabios, los escribían, los interpretaban, los leían, los estudiaban, los aprendían, daban clases en las escuelas a los que iban a sucederlos en el conocimiento. O sea, que era todo un proceso complejo. Todo esto sucedió ahí en la época clásica. Bueno, inició desde aquí en México, desde la época de los olmecas, desde el 1000 años, 1200 años antes de Cristo, imagínense, ya empezaron a dejar registro de lo que hacían, de lo que pensaban y sentían. Y de allá para acá, después del año 1000, del año 0 para el año 1000, estuvieron los teotihuacanos, los mayas, los mixtecos, zapotecas, purépechas, muchos pueblos que llegaron, los otomís, imagínense. Muchos dicen que hay pueblos como ellos, también como los popolocas, que tienen nombres diferentes, formas diferentes de hablar. Dicen que emigraron desde el sur, desde allí, desde el continente del sur, llegaron y arribaron aquí a Mesoamérica, en esta época, justamente en la época de las grandes culturas, y al parecer muchos de ellos son los que construyen precisamente las grandes pirámides como las de Teotihuacán, aquí la de Cholula, en fin, todo un bagaje que nos trajeron estos pueblos, estas gentes, grandes ciudades que apenas están descubriendo, como tenemos aquí a Cantona, una gigantesca ciudad que yo creo que era 3 o 4 veces más grande que Teotihuacán, o ahí Tehuacán el Viejo, otra gigantesca ciudad que ahí sí se sabe que fueron los popolocas los que edificaron este edificio. Entonces traían conocimientos y los que los escribían, los que dejaban relatos de ellos, pues eran los tlacuilos los que hacían los libros. Así los hacían en forma de biombo, desde esa época empezaron a hacerlos. Cuando llegan los mexicas o aztecas que llegan del norte, llegan, pues son pueblos, en realidad pueblos bárbaros, eran pueblos chichimecas, que así se les llamaba. Tenían conocimientos, pero no los conocimientos que había aquí en Mesoamérica, en el Anáhuac. Y cuando ellos llegan, pues llegan y vencen a los pueblos que están aquí y se apropian no nada más de sus riquezas, sino que también de su cultura, de sus conocimientos, de la forma de escribir, de su forma de ver al mundo, de interpretarlo, y ellos le ponen todavía más de su cosecha. Los mexicas agrandan todavía más el conocimiento prehispánico, y es justamente lo que nos llega a nosotros. Grandes libros y códices que escribieron. De hecho, se dice que traían un libro escrito por ellos mismos en su peregrinación y todo, y que en la época de Axayácatl él mandó quemar todos los libros que hablaban de su historia real y escribieron nuevos libros ya glorificando al pueblo, ya borrando su origen bárbaro, chichimeca y todo, y haciendo narraciones ya más míticas, más gloriosas y cosas así. Es lo que se dice, muchos que han estudiado eso lo cuentan y lo dicen, pero son ellos los que escribieron estos libros en formas de biombo. Usted vaya, por ejemplo, al Museo Nacional de Antropología y ahí están algunos de ellos mostrándose. Está la tira de la peregrinación, que muchos dicen que fue uno de los mejores inventos que hicieron ellos, que muchos lo conocen como el Códice Aubin. Está ahí mostrado. Yo tengo una réplica en la casa, un rollo de este códice, así muy largo, porque es muy largo, donde narra supuestamente el origen del pueblo mexica hasta que llegan al altiplano. Pero está escrito, está pintado por los tlacuiles y es un libro. Y así como eso, muchos libros que narran cosas y hechos que de otra manera no supiéramos de ellos, porque a alguien se le ocurrió dejar rastro, dejar escrito, dejar algo de eso. Y como nada más eran pocos los que lo entendían, pues la mayoría de la gente pues tenía que recurrir, como les digo, a ellos para que les explicaran, para que les dijeran.
mi hijo nació en tal fecha, dígame cómo se va a llamar, todo, qué destino le depara la vida y todo, en base a los libros y a los conocimientos que tú tienes, pues dímelo. Y así lo hacían los grandes sabios, los grandes sacerdotes, grandes tlamatinime, como se les llamaba, pues son ellos los que narraban todo esto basado en lo que habían venido recopilando, en los conocimientos que habían venido trayendo, que habían guardado. Y esos son los libros que nos heredaron nuestros antepasados, que muchos de ellos pues fueron quemados, fueron borrados. Cuando llegaron los españoles, no crea que dijeron, qué maravilloso, miren tanto conocimiento que tienen. No, vieron en los libros cosas del demonio, o sea, idolatrías. Y lo primero que hicieron, por ejemplo, Landa allí en Yucatán, fue quemarlo, hacer una gran fogata de tantos códices que encontró, y los quemó allí. Ya de viejo se arrepintió, dijo, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Pero pues cuando él llegó así, y los que quedaron, pues a nadie le interesaron. O sea, los españoles que llegaron, pues eran soldados, eran comerciantes, eran otra cosa. Y eso que encontraban ahí, pues escóndelo por ahí, guárdalo. O incluso algunos que sí medio conocían que pudieran ser, se los llevaron. Si fueron resguardados y tenemos conocimiento de esos libros, esos códices, es porque fueron resguardados en el extranjero. Muchos de ellos fueron resguardados ahí, como el Códice Meyer. Meyer es el título, el apellido del personaje que lo resguardó. El Códice Vaticano, o sea, porque fue resguardado en el Vaticano. Y así tantos códices o libros que fueron resguardados en el extranjero, porque aquí a nadie le interesó. Y si por aquí había algún pueblo resguardó su códice, tal vez lo tienen todavía resguardado por ahí. Ojalá y lo conserven y lo preserven, como se ha encontrado que sí hay pueblos que resguardaron sus libros, sus códices. Pero en otros pueblos, ya con las disputas electorales que tenemos de moda en estos días, entonces llegaba alguien que no estaba de acuerdo porque alguien ganó, llegaba y le prendía fuego a la presidencia tranquilamente, y se quemaban todos los archivos, todos los libros, todo lo que había resguardado, quién sabe desde cuándo. Y a lo mejor entre ellos estaban los libros de la época prehispánica que resguardaba la comunidad y que fueron destruidos por todo esto. Así somos los humanos, los seres humanos con respecto al conocimiento. Mientras no le entienda y no sepa qué es, ni no me interesa y no me reporte ninguna ganancia o beneficio, pues tíralo por ahí. Yo me acuerdo, aquí en la misma presidencia pasó, o sea, miren ese montón de libros que están ahí, ya estorbando, ya, pues hay que aventarlos, y no me acuerdo en qué época, en qué periodo, aventaron muchos libros. Hablaban sobre todo pues de bodas, casamientos, cosas de esas que supuestamente pues, a quién le va a interesar, pero en realidad son registros de tiempos muy atrás. Yo hice ahora ya es un libro, hice un resguardo de los archivos de Cabildo que encontré y lo escribí, y ahora lo puede usted conseguir como en forma de un libro ya editado, que se llama así, que es 100 años de historia, que abarca precisamente del año 1882 a 1985, más o menos este periodo de tiempo, la historia de Tlaxcalancingo en este tiempo. Pero ya está ahí. Si a alguien se le ocurre llegar a quemar los libros que están ahí en la presidencia, pues por lo menos ya está este resguardo que se hizo, que a lo mejor en el futuro a alguien le llega a interesar, o a lo mejor no sabemos, porque así es esto del conocimiento, de resguardarlo y de tenerlo en todos. En muchos pueblos los resguardan, como les digo, en otros pueblos no. Se sabe de muchos pueblos que quemaron todo su archivo, todos sus libros, ya sea ellos mismos o gente extraña, gente de afuera que llegó y le prendió fuego tranquilamente a lo que en realidad era la historia de esa comunidad.
y que pues nadie dijo, nadie le interesó, sobre todo por una cuestión también importante. No se sabía leer y escribir. En toda la época colonial en los pueblos a nadie se le enseñaba a leer y escribir. O sea, no había ese interés. O sea, ¿qué le va a interesar a la colonia que los indios, que los pueblos aprendan a leer y escribir? Que además ni les interesa. Además ni saben hablar español. O sea, quién sabe qué lenguas hablan, así todas, que nadie entiende. Y entonces, si les damos un libro escrito en español, pues aunque supieran leer no entenderían nada porque no está en la lengua que ellos hablan. Así eran los criterios que se empleaban en esos tiempos de cómo clasificar el conocimiento así resumido en un volumen, en un libro. Estos libros que son importantes de muchas maneras. Los libros, yo recuerdo cuando me empezaron a interesar fue pues cuando empecé a ir a la primaria. Y más antes veía a mis hermanas, porque tenía unas hermanas más grandes que yo, que llegaban con sus libros, los libros de texto, y me daba curiosidad por querer saber qué había ahí, y lo único que entendía pues eran los muñequitos pintados que estaban ahí, las figuritas, los dibujitos, porque pues, todo lo demás pues no lo entendía. Y fue hasta que empecé a ir a la escuela y que nos empezaron a dar libros, y cuando ya aprendimos a leer y escribir, porque primero pues no sabes, y antes no había kinder, en mis tiempos pues no existía esto del preescolar. Entonces, pero vamos a un pequeño lapso de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡La cebolla! Hierva de 1 a 3 cabezas de cebolla durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche. Con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz.
Bueno, pues regresamos a Venerable Pan de Maíz. Y como le cuento, o sea, pues no había kinder, entonces hoy en el kinder yo sé que muchos niños muy listos, terminando el kinder ya saben leer. En esos tiempos pues no había. Incluso muchas personas no mandaban a sus hijos a la escuela, y entonces pasaba el presidente y con unos policías o soldados para ver si el niño iba a la escuela o no, y si no, pues lo iban a inscribir. O los atajaban saliendo de misa ahí en la plazuela, atajaban a los niños y con sus papás y los inscribían, los obligaban a inscribirlos y luego a mandarlos una vez ya inscritos. Porque la gente no, pues aquí, pues ¿de qué sirve la escuela si el trabajo pues es el campo, es ahí donde se produce? ¿Para qué quieres la escuela? Después decían, bueno, pues los niños sí que vayan a la escuela porque salen a trabajar, saben a todo eso. Pero la mujer, ¿para qué? Entonces la mujer primero nada más a segundo año llegaban todos. Después a los hombres se les fueron permitiendo hasta tercero, cuarto, quinto. Pero las mujeres no, o sea, las mujeres nada más segundo. Después ya cuando los hombres les dejaban terminar la primaria, las mujeres nada más podían llegar a tercero o cuarto año de primaria. Así les tocó, por ejemplo, a mis hermanas, que las mayores sobre todo. Y ya después pero ya sabían, y por lo menos aprendían a leer. Y bueno, por ejemplo, yo cuando nos empezaron a dar los libros de texto, pues sí, empecé a leerlos. Y realmente los libros, recuerdo de poesías que venían ahí, uno, por ejemplo, de una niña que se va en busca de una estrella sobre el mar y va la niña aquella. Un poema muy bonito que ahorita se me olvidó. Poesías que ahí te escribían en el libro de texto que te mandaban. Y luego ya cuando empezaron a escribir la historia, así resumida, si estás en segundo año, pues un tipo de historia, en tercer año, pues ya es otra, y así se fueron haciendo más complejas. Y luego, pues a mí en lo particular me empezaron a interesar más libros. Una cosa que me interesó mucho fue ver a mi abuelo todas las tardes sentarse ahí afuera de su casa, enfrente de un árbol o bajo un árbol, y sacar un libro gordo y ponerse a leer. Y ya después nos contaba lo que leía. Y el libro que leía no era otra cosa más que la Biblia. Se leía la Biblia todos los días, en las tardes, se estaba leyendo ahí. Y bueno, cuando no sabía leer, pues me daba curiosidad. Cuando ya aprendí a leer, dije, pues voy a leerlo. Yo creo que lo empecé a leer y al ver el grosor de ese libro dije, pues nunca voy a terminar, y además tenía yo otras cosas que hacer. Interrumpí su lectura, pero después lo retomé con el tiempo. O sea, tiempo después retomé la lectura. Cuando ya estaba en la secundaria, retomé nuevamente la lectura de la Biblia y terminé de leerla toda. Y es realmente fantástico. Por eso se llama así Biblia. Biblia quiere decir conjunto de libros, porque son varios libros recopilados en uno solo, o sea, en un solo volumen. Fue el primer libro impreso en el mundo, fue el libro que más que se hacían manuscritos de él. Había monjes dedicados exclusivamente toda su vida a escribir Biblias manuscritas, así, una tras otra. Cuando llega la imprenta, pues es el primer libro que se imprime y que se difunde, sobre todo en el mundo europeo y cristiano, que llega. Y así llega a mis manos este libro, y es fantástica realmente. Es la historia de un pueblo y de los pueblos ahí del Medio Oriente que lo rodean, lo que es el pueblo de Israel, que sabemos, los judíos y los pueblos que están ahí alrededor, las luchas, las historias, las leyendas. Y claro, va entremetida ahí la historia supuestamente de Dios, ¿no? Y del Dios de los judíos en el que ellos creen y todo, y que después nos llega a nosotros, ¿no? Pero realmente es un libro
pues que uno aprende demasiado, mucho. Usted lea El Cantar de los Cantares, ahí, bueno, realmente es fabuloso el libro de la Biblia. Y yo creo que de ahí me nació eso de querer leer y de aprender, porque seguí con más y más libros. Ahorita ya no recuerdo realmente los que leí, de lo que trataban, y sobre todo el interés que fueron despertando uno por uno, y los que estaban de moda. O sea, cuando ya estaba en la preparatoria, estaban en esos tiempos de moda los libros de Poniatowska, de Elena Poniatowska, los libros de García Márquez, los libros de Monsiváis, que uno los iba comprando y los iba leyendo, y luego los íbamos intercambiando. Yo los intercambiaba con mis primos, con los amigos, aquí nos intercambiábamos los libros para leerlos, para tenerlos, y era muy bueno. Acumulamos buena cantidad de libros, de tal manera que cuando hacemos la Asociación Cultural Nica Mocali aquí en el pueblo, hacemos una biblioteca, o sea, adentro de un cuartito que nos prestaron, ahí ponemos un librero como la primera biblioteca de esta asociación, y ahí llevamos todos nuestros libros, o sea, todos. Me acuerdo mis libros, los libros de Austreberto, de Teodulo Cuaya, de varios que llegaron con sus libros ahí a dejarlos ahí como una biblioteca para que todos hicieran uso de ellos. Y claro, hubo algunos que sí les interesaba, pues, otros no tanto, pero eso fue momentáneo, porque a lo largo del tiempo, cuando me acuerdo que quisimos recopilar, nos pidieron el espacio, ya no había muchos libros, se habían perdido. Y qué bueno, quiere decir que a alguien le interesó, a alguien llegó, lo tomó y se lo llevó, y pues por lo menos lo leyó, ¿no? O sea, me acuerdo los libros de Sánchez Andraca que tanto nos gustaban de esos tiempos, que hoy que ha llegado al Xochipitzahua, pensé que no iba a llegar hasta estas fechas. Llegó a presentar un volumen hace 2 Xochipitzahuas por acá a Tlaxca. Tantos libros que pues se pierden en la memoria de uno que los lee, y sobre todo pues de lo que trataban, de lo que decían, porque a esto hay que sumarle también los libros de texto que te van dejando en las escuelas, que tienes que leer de cajón, como dicen uno, tienes que aprendértelos en la preparatoria. Cuando entré a profesional, imagínense, ingeniería química, eran libros así de física, química, matemáticas, todas esas cosas que así, y que te tenías que aprender, o como dicen, o valías queso, ¿no? en tu escuela. Entonces, junto con ello, también leer los otros, los que te gustaban, los que te daban placer, de irlos abriendo, ir descubriendo lo que ahí estaba escrito, lo que te decían, lo que te contaban. Cuando estuve en la prepa, llegaron muchos maestros de Chile, que en esos tiempos fue el golpe de Estado ahí en Chile. Llegaron y trajeron libros de allí de Chile, historias, libros, discos, todo, y todos nos compartían, y en esos tiempos, bueno, se compartían, no que te dieran un libro, sino que te daban el libro y ibas y le sacabas copias, lo fotocopiabas y ya tenías tu libro en fotocopias. Así nos hicimos de muchos libros que no los podías comprar. También en profesional había libros que no había, libros que venían, por ejemplo, hasta en inglés y que no existían. Entonces uno los fotocopiaba y así y ya tenías tu libro en fotocopias. Eso ya fue tradición de mucho tiempo en la universidad, y yo creo que continúa siendo, salvo que ahora ya tenemos las altas tecnologías en donde ya es otra cuestión. Pero en esos tiempos no, así era tener un libro, poder hacerse de algo que alguien escribió, que alguien quiere dar un dato o un conocimiento, y que tú lo quieres recibir, lo quieres tener, y solamente de esa manera.
leyendo los libros. Hoy, bueno, yo recuerdo que las bibliotecas sí estaban y sí acudía mucha gente a leer, a llegar ahí. Aquí la Biblioteca del Pueblo, que después hizo una ya oficial, que también nosotros contribuimos con buena cantidad de libros, que hasta hoy continúa, pues lo veo vacío. No veo gente llegando, personas, alumnos. Antes por lo menos había maestros que te decían, van a leerse tal libro, y yo los llevo a la biblioteca y ahí ven el libro. Oh, ya no hay esa tendencia. Las bibliotecas se están transformando en elefantes blancos.